Carmen Villanueva nunca pensó que el día antes de su propia boda estaría parada frente a la entrada de la oficina mirando a la cara de una persona que no había visto en 20 años. Su padre. Roberto Villanueva. Ese mismo hombre que una mañana simplemente no regresó a casa, dejando a una niña de 5 años y a su madre solas con un refrigerador vacío y facturas sin pagar. Estaba parado cerca de la entrada de servicio, recostado contra la pared de un edificio de ladrillo gris. El sol de septiembre le daba en los ojos, y Carmen al principio no entendió quién era. Solo una silueta. Un hombre de unos 60 años, con una chaqueta desteñida, con un corte de pelo corto y canoso. Luego dio un paso adelante, y ella vio su rostro. El reconocimiento llegó como un golpe en el estómago. Los mismos ojos. La misma mirada. Solo arrugas, muchas arrugas, y una extraña fatiga en toda su apariencia. Carmen, pronunció él en voz baja. Espera. Escúchame. Carmen se detuvo. No porque quisiera. Simplemente sus piernas dejaron de obedecerle. 20 años había imaginado este encuentro. 20 años había preparado las palabras que le arrojaría a la cara. Pero ahora todas esas palabras desaparecieron en algún lugar, se disolvieron en el aire y en el silencio entre ellos. Mi acto no tiene justificación, dijo su padre. La voz era firme, sin temblor. Sin lágrimas. Pero ahora no se trata de eso. Carmen sonrió con ironía. Lo miró con sorpresa. ¿No se trata de eso? ¿En serio? ¿Apareciste aquí después de 2 décadas para decirme que no se trata de eso? Él no apartó la mirada. No intentó justificarse. Simplemente siguió parado, como si supiera que tenía exactamente 1 minuto, y gastar ese tiempo en disculpas no tenía sentido. Mañana, pronunció lentamente, marcando cada palabra, cuando salgas del registro civil, se acercará una minivan negra. Con un lazo blanco en el capó. No te subas a ella. Bajo ninguna circunstancia. Carmen levantó las cejas. Esto fue tan inesperado que ni siquiera encontró de inmediato qué responder. ¿Qué? No te subas al coche que vendrá a buscarte, repitió su padre. Yo estaré esperando a la vuelta de la esquina. Solo confía en mí. ¿Confiar en ti? Carmen se echó a reír. La risa salió histérica, áspera. ¿Al menos entiendes lo absurdo que es esto? Me abandonaste a mí y a mamá cuando tenía 5 años. 20 años sin saber nada de ti. Y ahora apareces en la víspera del día más importante de mi vida y dices alguna tontería sobre una minivan. Su padre guardó silencio. Su rostro permanecía impenetrable. Sin emociones. Sin intentos de conmover. No extendió la mano, no dio un paso hacia adelante. Simplemente se quedó parado mirándola, como si supiera que ella de todos modos no le creería. ¿Me escuchaste? Preguntó finalmente. Te escuché, respondió Carmen tajante. ¿Y sabes qué? Quiero que te vayas. No sé para qué viniste. Tal vez te despertó la conciencia. ¿O simplemente te aburriste? Pero no me interesa. Mañana tengo mi boda. ¿Entiendes? Mi boda. Y no voy a gastar ni 1 minuto de mi tiempo en ti. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. Rápido, casi corriendo. El corazón latía acelerado, las sienes pulsaban. Las manos no obedecían cuando acercó la tarjeta de identificación al torniquete. Su padre no la llamó. No corrió tras ella. Cuando Carmen se dio la vuelta ya en el ascensor, su silueta aún se vislumbraba en la entrada. Simplemente se quedó parado mirándola alejarse. Luego se dio la vuelta y caminó lentamente. Carmen subió a la oficina y se encerró en el baño. Se sentó en la tapa del inodoro y hundió el rostro en las palmas. No lloró. Solo se sentó e intentó calmar la respiración. Minivan negra. Lazo blanco. No te subas. Qué absurdo era ese. ¿Qué estaba diciendo? Carmen sacó el teléfono y se quedó mirando la pantalla. En la foto sonreía Diego. Su prometido. Su futuro esposo.
Mañana, exactamente a las 11 de la mañana, se convertirían en marido y mujer. Y ninguna minivan negra, y ningún padre desaparecido arruinarían ese día. Se pasó la palma por el rostro, se arregló el cabello y salió del baño. Carmen, ¿por qué estás tan pálida?, preguntó su colega Cristina, encontrándola junto al dispensador de agua. Estoy bien. Solo son nervios. Mañana es el día decisivo. Entiendo. Yo antes de mi boda no dormí 3 noches. Pero luego, todo se arregla. Ya verás. Carmen asintió y se fue a su oficina. El resto del día pasó en una especie de niebla. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos volvían constantemente a ese encuentro con su padre. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué precisamente hoy? Por la noche, cuando Carmen regresó a casa, vio que Diego ya estaba allí. Estaba sentado en la cocina, hojeando algo en el teléfono y frunciendo el ceño. Hola, dijo ella, besándolo en la mejilla. ¿Pasó algo? No, todo está bien. Solo llamó mamá. Empezó otra vez con lo del banquete. Dice que deberíamos haber elegido un restaurante más grande. Carmen sonrió irónicamente. Beatriz Romero, la madre de Diego, era una mujer dominante y terca. Desde el momento en que Diego le propuso matrimonio, había intentado controlar cada aspecto de la boda. La elección del vestido, el menú, la lista de invitados, metía su nariz en todo. Diego, esta es nuestra boda, recordó Carmen suavemente, no la de ella. Lo sé. Solo ella es. Así. Bueno, olvídalo. Mañana todo estará perfecto. La abrazó, y Carmen se acurrucó contra él. Cálido, confiable, su Diego. El hombre que 3 años atrás irrumpió en su vida y lo volteó todo. Exitoso, seguro de sí mismo, con su propio negocio. La empresa constructora que fundó su difunto padre antes de morir generaba ingresos estables. No millones, pero suficiente para vivir cómodamente. Diego, comenzó Carmen en voz baja. ¿Y si mañana algo saliera mal? ¿Qué exactamente? Él se apartó y la miró con ligera preocupación. Bueno, no sé. Solo que a veces hay imprevistos. Carmen, ¿de qué hablas? ¿Tienes fiebre prenupcial? No. No, ¿qué dices? Solo. Son nervios. Tonterías. No le contó sobre su padre. ¿Para qué? ¿Para arruinarle el ánimo a Diego en la víspera de la boda? ¿Para qué empezara a hacer preguntas a las que ella no tenía respuestas? Cenaron, vieron alguna película y Diego se fue a la casa de su madre. Tradición antes de la boda. Y Carmen tardó mucho en dormirse. Se quedó acostada mirando el techo, repasando en su mente las palabras de su padre. Minivan negra. Lazo blanco. No te subas. ¿Por qué lo decía con tanta seguridad? ¿Por qué no intentó justificarse o explicarse? Simplemente lo dijo y se fue. Como si supiera que no necesitaba decir nada más. A la mañana siguiente Carmen se despertó con el sonido de la alarma. 7 en punto. El día de la boda. Se quedó acostada varios minutos mirando el techo, luego se sentó bruscamente y se estiró. Nervios. Adrenalina. Anticipación. Diego se había ido a su casa aún de noche, era tradición no ver a la novia antes del registro civil. Carmen estaba sola en casa. Tomó una ducha larga, se secó el cabello, lo rizó con la plancha, lo roció con laca, se maquilló. El vestido colgaba de una percha junto a la ventana. Blanco, elegante, sin excesos. A Carmen no le gustaban los atuendos voluminosos. Le gustaba cuando todo era lacónico y con gusto. A las 9 llegó su amiga Elena, que era la testigo. Trajo el ramo, champán y muchas palabras de entusiasmo. Estás tan hermosa. Diego se va a desmayar cuando te vea. Carmen sonrió. Por dentro todo se contraía de emoción. Una buena emoción, la correcta. La que sucede antes de algo importante y esperado. Bebieron una copa de champán, se rieron, tomaron un montón de fotos.
Elena ayudó a sujetar el velo en la cabeza de Carmen. Luego llegó el coche, blanco, decorado con lazos y flores. El cortejo nupcial. Todo como debe ser. El registro civil estaba en el centro de la ciudad, en una mansión antigua con columnas. Cuando llegaron, en la entrada ya se apiñaban los invitados. Parientes, amigos, colegas. Todos elegantes, todos sonrientes. Diego estaba parado en los escalones con un traje negro. Alto, distinguido, con esa sonrisa segura característica suya. Carmen salió del coche y él dio un paso hacia ella. Eres simplemente hermosa. Dios, no tengo palabras, susurró, tomándola de la mano. La ceremonia siguió su curso. Votos, anillos, beso. Aplausos. Felicitaciones. Los invitados los rodearon por todos lados, lanzaron confeti, gritaron beso. El fotógrafo hacía clic sin parar. Carmen se reía, abrazaba a Diego, lanzó el ramo que una de las chicas atrapó bajo gritos entusiastas. Todo era como en un cuento de hadas. Exactamente como ella lo había imaginado. Luego salieron a la calle. Los invitados comenzaron a subirse a los coches. Algunos ya se habían ido al restaurante donde se realizaría el banquete. El fotógrafo distrajo a Diego, había que discutir algunos detalles de la sesión, la ruta, los ángulos. Se apartó a un lado, gesticulando y explicando algo. Carmen estaba parada en la entrada del registro civil, sosteniendo en las manos un pequeño bolso blanco y sonriendo. Elena se había apartado a retocarse el maquillaje. Alrededor bullía la multitud, pero por un momento Carmen quedó sola. Y entonces se acercó a la acera una minivan negra. Con un lazo blanco en el capó. El corazón de Carmen se detuvo. Miró fijamente el coche, sin creer en sus ojos. Esto no puede ser verdad. Es una coincidencia. Un coche normal. Un lazo blanco normal. De la puerta del conductor salió un hombre con traje oscuro. Se acercó a Carmen y asintió cortésmente. ¿Carmen Villanueva? Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. Le pidieron que fuera por separado. Diego llegará más tarde. Dijo que es una sorpresa. La voz del conductor era firme, tranquila. Profesional. Abrió la puerta trasera, y Carmen vio el interior. Asientos de cuero. Y una mujer sentada en el asiento trasero. Elegante, de unos 50 años, con un traje estricto. Frente a ella en el asiento había una carpeta con documentos. Buenos días, pronunció la mujer, sonriendo. Me llamo Silvia Campos. Soy la abogada de la familia. Necesitamos discutir un par de formalidades mientras vamos al restaurante. No tomará mucho tiempo. Carmen se quedó paralizada. Todo dentro gritaba. Todo lo que su padre había dicho resultó ser verdad. Minivan negra. Lazo blanco. Abogada. Documentos. ¿Carmen? Llamó la mujer, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Está todo bien? Carmen se dio la vuelta bruscamente. Diego todavía estaba a lo lejos, hablando con el fotógrafo. Elena había desaparecido en algún lugar. Los invitados se habían dispersado. Nadie veía lo que estaba pasando. Y entonces recordó. No las palabras de su padre. Su entonación. Ese tono firme y seguro. Sin súplica. Sin histeria. Solo un hecho. No te subas. Carmen dio un paso atrás. Disculpe, pronunció. Yo. Necesito tomar algo. Un minuto. Se dio la vuelta y caminó rápidamente lejos de la minivan. No corriendo, sería demasiado notorio. Solo con paso rápido. Rodeó el edificio del registro civil, dobló la esquina. Y allí, recostado contra un viejo Seat, estaba su padre. Sus ojos se encontraron. Y Carmen entendió, él sabía. Sabía exactamente lo que pasaría. Vamos, dijo su padre, abriendo la puerta. Te explicaré en el camino. Carmen lo miró, luego se dio la vuelta. Desde la esquina llegó el sonido de un motor arrancando.
La minivan se iba. Sin ella, se subió al coche de su padre. Las manos le temblaban. Todo su cuerpo se tensó como una cuerda. Roberto arrancó el motor y avanzó suavemente. Guardó silencio. No la apuró. Carmen miraba por la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cómo lo supiste? Logró decir finalmente. Su padre sacó en silencio del bolsillo de la chaqueta una hoja de papel doblada y se la entregó. Carmen la desdobló. Una impresión de una solicitud de servicio de transporte. Fecha, una semana atrás. Cliente, asesoría prima S. L. Descripción, minivan, sin logotipos de la empresa, ruta después del registro civil a través de la zona industrial. En los comentarios en letra pequeña, la novia va sola. En el coche estará la abogada con documentos. El conductor no debe intervenir. Carmen releyó 3 veces. Luego levantó la mirada hacia su padre. ¿Qué significa esto? Significa, respondió Roberto con voz firme, que querían llevarte a un lugar tranquilo y obligarte a firmar papeles. Mientras todos los invitados están en el restaurante, mientras el novio te espera, pues su madre le dirá que hay alguna sorpresa. Para cuando alguien se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Carmen se heló. ¿Quién ordenó este coche? Roberto no respondió de inmediato. Simplemente miraba la carretera. Luego dijo en voz baja, tu recién estrenada suegra. Carmen estaba sentada en el coche de su padre mirando la impresión que él le había dado. Las letras se nublaban ante sus ojos. Releía las líneas una y otra vez, intentando encontrar al menos algún error, al menos alguna explicación que hiciera todo esto menos aterrador. La novia va sola. En el coche estará la abogada con documentos. El conductor no debe intervenir. ¿Beatriz? Preguntó Carmen, levantando la mirada hacia su padre. ¿Estás seguro? Roberto asintió. Conducía el coche con calma, sin prisa. Iban hacia algún lugar en las afueras de la ciudad, pasando barrios residenciales y centros comerciales. Verifiqué al cliente. Asesoría prima S. L. Está registrada a nombre de Beatriz Romero. Lo abrió hace 2 años. Formalmente, servicios de consultoría, pero de hecho la empresa casi no funciona. La declaración fiscal es mínima. A través de ella realizan operaciones puntuales. Carmen escuchaba y no podía creerlo. Beatriz. La madre de Diego. La mujer que en las cenas familiares contaba historias sobre la infancia de su hijo, horneaba pasteles y llamaba a Carmen hija. ¿Por qué viste siquiera esta solicitud? Preguntó Carmen. Tú eres conductor, ¿no? Despachador, corrigió su padre. Los últimos 5 años trabajo como despachador en la empresa de transporte Elite Transport. Atendemos a clientes VIP. Bodas, eventos corporativos, viajes de negocios. Recibo solicitudes, asigno coches, controlo rutas. Se calló, apretando el volante con más fuerza. Carmen vio cómo se tensaron sus hombros. Hace una semana llegó esta solicitud, continuó Roberto. Normal a primera vista. Minivan para una boda. Pero siempre leo los comentarios. Es parte del trabajo. Y cuando vi esta frase sobre la novia y los documentos, algo hizo clic. Demasiado extraño. ¿Por qué llevar a la novia sola? ¿Por qué una abogada en el coche de boda? Carmen guardó silencio. Su padre continuó. Verifiqué la fecha de la boda. Luego el nombre de la novia. Carmen Villanueva. No entendí de inmediato que eras tú. El apellido es nuestro. Pero cuando lo vi, decidí verificar, por si acaso eras tú. Carmen, sé que no tengo derecho a aparecer en tu vida. Pero no podía simplemente quedarme al margen. Su voz no temblaba. No había lágrimas ni justificaciones. Solo hechos secos. Carmen entendió que precisamente esto asustaba más que nada. Su padre no intentaba provocar lástima. Simplemente hacía lo que consideraba necesario. Empecé a investigar más, dijo Roberto.
Verifiqué al cliente. Llegué a Beatriz Romero. Luego encontré información sobre su hijo. Diego Romero, dueño de una empresa constructora. Revisé datos abiertos sobre su negocio. Carmen, él tiene problemas. Problemas serios. El corazón de Carmen se detuvo por un momento. ¿Qué problemas? Deudas. Grandes deudas. Su empresa tomó créditos para desarrollo hace 2 años. Varios objetos grandes se cayeron. Los clientes rechazaron los contratos, uno quebró él mismo. Al final Diego quedó con proyectos sin terminar y créditos que no tiene con qué pagar. Los bancos exigen devolución. Si no encuentra el dinero en los próximos 6 meses, su empresa quebrará. Carmen miró fijamente a su padre. ¿De dónde sabes esto? Tengo un conocido que trabaja en el departamento de créditos de uno de los bancos. Le pedí que verificara. Extraoficialmente. Confirmó. Diego Romero está al borde del colapso. Carmen negó con la cabeza. No. Es imposible. Diego no me dijo nada. Llevamos 3 años juntos. Me lo habría dicho si hubiera tales problemas. Tal vez no quería preocuparte, sugirió Roberto, o esperaba que todo se resolviera solo. Pero su madre, al parecer, decidió actuar a su manera. Carmen guardó silencio. Los pensamientos se agitaban en su cabeza. Diego. Deudas. Beatriz. Documentos en la minivan. ¿Qué documentos quería que firmara? Preguntó Carmen en voz baja. No sé exactamente, admitió su padre, pero, a juzgar por todo, algo relacionado con obligaciones financieras. Aval, poder notarial, consentimiento de responsabilidad conjunta por deudas. Después del registro del matrimonio te conviertes en esposa. Los documentos firmados por ti entran en vigor. Y automáticamente quedas involucrada en sus problemas financieros. Carmen sintió como todo se enfriaba por dentro. ¿O sea que querían usarme? ¿Para cubrir las deudas de Diego? Lo más probable es que sí. Beatriz es una mujer experimentada. Sabe cómo funcionan estos esquemas. Llevarte a un lugar tranquilo, mientras todos los invitados están en el restaurante. La abogada explicará que es una formalidad, que así debe ser, que todos lo hacen. Firmarás sin siquiera leer. Y luego resultará que ahora eres responsable de millones de deuda. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Era demasiado. Demasiado aterrador. Demasiado ruin. ¿Y qué podrían sacar de mí en general? Preguntó, bajando las manos y mirando a su padre. Trabajo en el departamento de adquisiciones. El salario es bueno, pero no astronómico. No tengo negocio, no tengo grandes ahorros. ¿Para qué les sirvo yo? Roberto la miró con una larga mirada. Luego dijo en voz baja, Carmen, te quedó un apartamento de 3 habitaciones después de la muerte de tu madre. 80 metros cuadrados en un buen barrio. ¿Recuerdas cuánto vale? Carmen se quedó pensativa. El apartamento. Ese mismo apartamento en el que creció, en el que su madre pasó los últimos años de su vida. Después de la muerte de su madre, el apartamento pasó a Carmen por herencia. Vivía en él. Diego se había mudado de la casa de su madre y vivía con ella en ese apartamento. Alrededor de 5 millones, respondió lentamente. $5,5 millones a precios actuales, precisó Roberto. Y eso no es todo. Tienes una casa de campo que heredaste de tu abuela. Un terreno de 10 áreas a 30 kilómetros de la ciudad. Casa, sauna, jardín. ¿Recuerdas cuando fuiste allí por última vez? Carmen recordó. La casa de campo. Una casita con molduras talladas, un huerto de manzanos, un río cerca. Su abuela murió hace 8 años y dejó la casa de campo a su nieta. Carmen iba allí raramente, no tenía tiempo. Pero el lugar era bueno, cuidado. Los vecinos, por acuerdo, vigilaban el terreno. Y todo lo cultivado en él se lo quedaban ellos. Hace un par de años, admitió. Allí está todo en orden. Los vecinos vigilan.
Esa casa de campo ahora vale alrededor de 2 millones, dijo Roberto. Tal vez más. Los terrenos en esa zona subieron bruscamente de precio después de que llevaron gas y repararon la carretera. Los constructores están comprando tierra para urbanizaciones. Carmen sintió cómo se le secaba la boca. 5,5 millones por el apartamento. 2 millones por la casa de campo. En total 7,5 millones. Eso sería suficiente para pagar completamente la deuda de Diego y aún sobrar. Dios mío, susurró. Querían obtener acceso a mi propiedad. Exactamente, asintió Roberto. Los documentos que te habrían dado en ese coche daban a Diego o a su madre derecho a disponer de tu propiedad en caso de dificultades financieras. Formalmente se vería como una decisión conjunta de los cónyuges. De hecho, tu apartamento y tu casa de campo se convertirían en garantía colateral por las deudas de Diego. Carmen miró fijamente a su padre. O sea que si Diego no pudiera pagar el crédito, ¿el banco podría quedarse con mi apartamento? ¿Y la casa de campo? No exactamente el banco, corrigió Roberto. El banco no tendría acceso directo a tu propiedad. Pero según esos documentos que habrías firmado, Diego o sus representantes autorizados obtendrían el derecho de vender tu inmueble para pagar las deudas. Y la persona autorizada, lo más probable, sería Beatriz. Habrías firmado los papeles sin saber siquiera que estaba cediendo el control sobre tu propiedad. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó, bajando las manos. ¿Por qué simplemente no denunciaste todo? Porque formalmente aún no se ha cometido ningún delito, respondió Roberto. Una solicitud de coche no es un crimen. Una abogada en el salón tampoco es un crimen. Mientras no te subieras a ese coche, mientras no te llevaran, mientras no firmaras nada, no hay delito. La policía ni siquiera habría considerado tal denuncia. Como máximo habrían aconsejado tener cuidado. Carmen exhaló. La lógica era férrea. Y aterradora. Debería haber simplemente confiado en ti, dijo. En una persona que me abandonó hace 20 años. Su padre guardó silencio. Giró hacia una calle lateral y detuvo el coche cerca de una pequeña cafetería. Vamos, dijo. Necesitas recuperarte. Luego decidirás qué hacer. Entraron a la cafetería. Casi vacía. Solo un par de clientes junto a la ventana. Roberto pidió 2 cafés y se sentó frente a su hija en una mesa en la esquina. Carmen lo miraba e intentaba entender qué sentía. ¿Rabia? ¿Gratitud? ¿Miedo? Todo junto. ¿Por qué te fuiste?, preguntó de repente. Hace 20 años. ¿Por qué simplemente desapareciste? Roberto tomó la taza de café, dio un sorbo. Su rostro permanecía impasible. Era débil, dijo simplemente. El trabajo no iba bien. No alcanzaba el dinero. Tu madre constantemente me reprochaba. No pude soportarlo. Huí. Es lo peor que hice en mi vida. Carmen esperaba una continuación. No la hubo. ¿Y eso es todo?, preguntó. Simplemente huiste, ¿y ya? Eso es todo, confirmó Roberto. No hay justificaciones. No las hubo ni las habrá. Carmen apretó la taza en sus manos. Extraño, pero esta honestidad tranquilizaba más que cualquier disculpa lacrimosa. Mamá murió hace 10 años, dijo Carmen. Cáncer. Trabajó hasta el último día para sacarme adelante. Ni siquiera lo sabías. Lo sabía, respondió su padre en voz baja. Me enteré medio año después de su muerte. Por viejos conocidos. Quise ir al cementerio, pero no me atreví. Carmen lo miraba y no sabía qué decir. ¿Enojarse? ¿Perdonar? ¿Distanciarse? ¿Por qué vigilas mi vida en general?, preguntó. No la vigilo, objetó Roberto. Solo a veces me entero de algo por casualidad. La ciudad no es tan grande. Conocidos comunes. Sabía que trabajabas en una empresa de adquisiciones. Que todo te iba bien. Eso me bastaba. Carmen exhaló. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Volver con Diego y decir, hola, querido, ¿tu madre quiso engañarme y colgarme tus deudas? Es tu decisión, dijo Roberto.
No puedo decidir por ti. Pero tienes derecho a conocer la verdad. Y tienes derecho a exigir explicaciones. Carmen sacó el teléfono. 12 llamadas perdidas. 8 de Diego, 3 de Elena, 1 de una colega. Mensajes aún más. ¿Dónde estás? Carmen, responde. Estamos preocupados. ¿Estás bien? Miró a su padre. Diego ahora se está volviendo loco. Todos en el restaurante están esperando. Debo llamar. Llama, asintió Roberto. Solo piensa qué dirás. Carmen marcó el número de Diego. Él respondió al primer tono. Carmen. Dios, ¿dónde estás? Casi me vuelvo loco. ¿Estás bien? Su voz estaba llena de pánico. Pánico real, genuino. Estoy bien, el teléfono estaba apagado, dijo Carmen. Diego, necesito hablar contigo. Urgente. A solas. ¿De qué? ¿Qué pasó? Te fuiste, y nadie sabe dónde. Elena dice que simplemente desapareciste. Diego, ¿sabías que tu madre ordenó un coche separado para mí? ¿Con una abogada dentro? Silencio. Largo, pesado silencio. ¿Qué? Finalmente logró decir Diego. ¿Qué coche? ¿Qué abogada? Una minivan negra. Tu madre la ordenó a través de su empresa. Se acercó al registro civil justo después de la ceremonia. El conductor dijo que tú llegarías más tarde, que era una sorpresa. Dentro estaba sentada una mujer que se presentó como la abogada de la familia. Con documentos. Otra pausa. Luego en voz apagada. No sabía nada. ¿Estás seguro, Carmen? Te lo juro, no tenía ni idea. ¿Qué coche? ¿Qué abogada? No ordené nada parecido. Carmen oía en su voz desconcierto. Soc. ¿Pero había mentira allí? Tu madre lo ordenó, repitió Carmen, a través de asesoría prima S. L. Es su empresa. Diego guardó silencio. Luego en voz baja, casi en un susurro. Dios mío. Mamá. Ella no pudo. Ella no pudo hacer eso. Pudo, dijo Carmen duramente, y lo hizo. Diego, ¿tienes deudas? ¿Grandes deudas en el negocio? El silencio se volvió aún más pesado. ¿De dónde lo sabes? Finalmente logró decir Diego. Eso no importa. Responde a la pregunta. Él suspiró. Largo, cansado. Sí. Hay problemas. Problemas serios. Quería decírtelo después de la boda. No quería arruinar este día. ¿Y tu madre lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Intentó ayudarme. Buscaba inversionistas, proponía diferentes variantes. Pero no pensé. Carmen, te lo juro, no sabía que ella planeó esto con el coche. Carmen cerró los ojos. Diego no mentía. Lo oía en su voz. Él no lo sabía. Pero su madre lo sabía. Y actuó. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Diego. En una cafetería. En las afueras. Envíame la dirección. Voy ahora mismo. Hablaremos de todo. Por favor. Carmen miró a su padre. Este asintió en silencio. Está bien, dijo Carmen. Ven. Pero solo. Sin tu madre. Sin mi madre, repitió Diego. Lo prometo. Ella colgó la llamada y miró a su padre. Él no lo sabía, dijo Carmen. Estoy segura. Él no lo sabía. Tal vez, coincidió Roberto, pero su madre definitivamente lo sabía. Y actuó con un propósito. Carmen asintió. 20 minutos después el coche de Diego llegó a la cafetería. Él salió, miró alrededor y rápidamente entró. Vio a Carmen y se quedó paralizado. Luego su mirada cayó sobre el hombre sentado junto a ella. ¿Quién es este? Preguntó Diego, acercándose a la mesa. Mi padre, respondió Carmen. Él me advirtió sobre el coche. Diego miró fijamente a Roberto. ¿Tú eres el padre? ¿El qué? Sí, interrumpió Carmen. Ese mismo. Él trabaja como despachador en la empresa que atendió el pedido de tu madre.
Dio la solicitud y entendió que era una trampa. Diego se sentó lentamente en una silla. Su rostro estaba pálido. No lo sabía, repitió. Te lo juro, Carmen. No sabía nada. Pero tienes deudas, dijo Carmen. Sí, admitió Diego. 5 millones. El banco exige devolución. Intenté negociar una reestructuración, pero rechazaron. Tengo 6 meses. Si no encuentro el dinero, perderé todo. Carmen asintió. Y tu madre decidió que yo podía ser la solución al problema. Diego suspiró. Hablaré con ella. Ahora mismo hablaré. Esto es inadmisible. Hablarás, acordó Carmen. Pero primero necesito garantías. Quiero saber que no habrá más sorpresas. Y quiero ver los documentos que ella planeaba darme. Diego asintió. Los verás. Lo prometo. Carmen, perdóname. Perdóname por no decirte antes. Simplemente. No quería que te preocuparas por las deudas. Estos son solo mis problemas. Carmen lo miró. Luego a su padre. Luego otra vez a Diego. Iremos con tu madre. Ahora mismo. Y ella nos explicará todo. Hasta la última letra. Diego asintió. Vamos. Los tres salieron de la cafetería. La boda que debería haber sido el día más feliz se había convertido en un interrogatorio. Pero Carmen sabía, es mejor conocer la verdad ahora que vivir en el engaño después. Los dos estaban sentados en el coche de Diego. Carmen en el asiento del pasajero. Roberto se subió a su coche, listo para seguir a los novios. El silencio era pesado, tenso. Diego apretaba el volante. ¿A dónde vamos?, preguntó, mirando directamente al frente. Al restaurante, respondió Carmen, donde nos esperan los invitados. ¿Y tu madre? Diego asintió. Arrancó el motor y se puso en marcha. La ciudad flotaba tras la ventana, escaparates brillantes, árboles otoñales, gente en las aceras. Un día normal para todos los demás. Pero para Carmen este día lo había volteado todo. ¿Estás segura de que quieres hacer la conversación precisamente allí?, preguntó Diego. ¿Con todos los invitados? No con todos, respondió Carmen. Pero quiero que ella entienda, lo sabemos. Sabemos todo. Y no habrá más juegos. Diego guardó silencio todo el resto del camino. Simplemente miraba adelante, sumido en sus pensamientos. El restaurante Salón Dorado estaba en el centro de la ciudad, en una mansión antigua con columnas y amplias ventanas. Cuando llegaron, en la entrada había varios coches del cortejo nupcial. Los invitados ya se habían reunido dentro, esperando el inicio del banquete. Diego estacionó y apagó el motor. Unos segundos se quedaron sentados en silencio. ¿Listo?, preguntó Carmen. Diego exhaló. Listo. Salieron del coche y se dirigieron a la entrada. Carmen se arregló el vestido, enderezó los hombros. Por dentro todo se contraía de tensión, pero no se permitía mostrar debilidad. Roberto caminaba un poco atrás, callado e imperceptible. En el vestíbulo los recibió la administradora, una joven con traje negro y blusa blanca. Diego. Carmen. Ya estábamos preocupados. Los invitados esperan. El banquete debería haber comenzado hace 20 minutos. Disculpe la demora, dijo Diego. Hubo circunstancias. Ahora nos acercaremos. Pasaron al salón de banquetes. Un gran espacio con techos altos, lámparas de cristal y mesas largas cubiertas con manteles blancos como la nieve. Los invitados estaban sentados en las mesas, conversando, bebiendo champán. Cuando los recién casados entraron, todos se volvieron hacia ellos y aplaudieron. «Beso», gritó alguien. Diego y Carmen sonrieron con esfuerzo, se besaron bajo los aplausos. Carmen rápidamente recorrió el salón con la mirada. Elena estaba sentada en una mesa a la derecha y le saludó con la mano. Los colegas de Carmen se ubicaban en la mesa vecina. Los parientes de Diego, a la izquierda. Y allí mismo, en el centro de la mesa para parientes, estaba sentada Beatriz Romero. Alta,
distinguida, con un vestido beige y un hermoso collar en el cuello. Los miraba sonriendo, pero su mirada permanecía imperturbable. Carmen captó su mirada. Beatriz por un momento se tensó, notando al hombre que había entrado detrás de los novios. Roberto se mantenía en la sombra, pero su presencia era palpable. Diego, dijo Carmen en voz baja, pídele a la administradora que nos dé una sala privada. Necesitamos hablar con tu madre a solas. Diego asintió y se acercó al mostrador de la administradora. En un minuto regresó. Nos dieron el salón pequeño. Allí es tranquilo, nadie molestará. Carmen se acercó a la mesa donde estaba sentada Beatriz. Los invitados alrededor charlaban, reían, sin prestar atención a la tensión que flotaba en el aire. Beatriz se dirigió Carmen cortésmente, pero con firmeza. Necesitamos hablar con usted. Ahora. En una sala privada. Beatriz levantó una ceja. ¿Hablar? ¿Ahora? Carmen, tenemos un banquete. Los invitados esperan. Los invitados esperarán, respondió Diego fríamente, acercándose a su madre. Vamos. Es importante. Beatriz miró a su hijo, luego a Carmen, luego a Roberto, que estaba un poco más lejos. Algo en su mirada cambió. Entendió que había pasado algo serio. Está bien, dijo, levantándose de la mesa. Vamos. Los cuatro pasaron a través del salón de banquetes hacia la salida. Los invitados lo siguieron con miradas curiosas, pero nadie se atrevió a preguntar qué estaba pasando. La administradora los llevó al salón pequeño, un espacio acogedor con mesas redondas, varios sillones y una gran ventana que daba al jardín. Diego cerró la puerta. Beatriz se sentó en uno de los sillones. Su rostro permanecía tranquilo, pero Carmen veía la tensión en su postura. Los escucho, dijo Beatriz con tono firme. Diego se acercó a ella y se apoyó con las manos en el respaldo del sillón vecino. Mamá, ¿ordenaste una minivan para Carmen? ¿A través de tu empresa? Beatriz no pestañeó. La ordené. ¿Y qué? ¿Con una abogada dentro? ¿Con documentos? Diego, no entiendo a qué vienen estas preguntas. Sí, ordené un coche. Quería que Carmen llegara aquí cómodamente. Y Silvia Campos es nuestra abogada familiar. Le pedí que preparara algunos documentos que Carmen debía firmar. ¿Qué documentos? Preguntó Carmen bruscamente, dando un paso adelante. Beatriz la miró. La mirada se endureció. Papeles estándar. Consentimiento para propiedad conjunta de bienes, poder notarial para representar los intereses de la familia en asuntos financieros. Formalidades normales que firman todos los recién casados. Mentira, pronunció Roberto con calma, saliendo de la sombra. Beatriz se volvió hacia él. Los ojos se entrecerraron. Disculpe, ¿y quién es usted para inmiscuirse en los asuntos de nuestra familia? Soy la persona que vio su solicitud de servicio de transporte, respondió Roberto, sacando del bolsillo la hoja de papel doblada. Esto no se parece a formalidades estándar. Le entregó la impresión a Diego. Mamá, ¿esto es verdad? Exhaló Diego. ¿Realmente planeaste esto? Beatriz guardó silencio unos segundos. Luego sonrió irónicamente. ¿Trabajas en la empresa de transporte? Le preguntó a Roberto. Sí. Como despachador. ¿Y decidiste jugar al héroe? ¿Salvar a la pobre novia de la malvada suegra? Decidí advertir a mi hija, dijo Roberto con voz firme, sobre que intentaban engañarla. ¿Hija? Y yo pensaba que Carmen era huérfana, se sorprendió Beatriz. Se levantó del sillón. Se acercó a la ventana y miró al jardín, donde entre los árboles se vislumbraban las figuras de invitados que habían salido a fumar. Diego comenzó, sin darse la vuelta. Tu empresa está al borde de la quiebra. Lo sabes. 2 millones de deuda. El banco exige devolución. No tienes dinero. No tienes activos que puedas vender. Estás perdiendo todo lo que construiste durante 5 años. Diego palideció. Mamá, me las arreglaré. Encontraré una salida. ¿Qué salida? Beatriz se dio la vuelta. Su voz se volvió dura, casi metálica.
Llevas medio año buscando inversionistas. Nadie quiere invertir en un barco que se hunde. El banco no te dará prórroga. En 3 meses comenzará el procedimiento de quiebra. Te quedarás sin nada. ¿Y decidiste que Carmen era la solución? Diego alzó la voz. ¿Qué si le colgaba mis deudas, todo se arreglaría? Beatriz sostuvo su mirada. Decidí proteger a nuestra familia. Si estás casado, tu esposa lleva parte de la responsabilidad. Esto es una familia. Quería que Carmen firmara documentos que distribuirían las obligaciones financieras entre ustedes. Es una práctica normal. ¿Práctica normal es engañosamente llevar a la novia y obligarla a firmar papeles sin leer? Preguntó Carmen fríamente. Beatriz la miró con una ligera sonrisa irónica. No iba a obligarte. Silvia te lo habría explicado todo. Habrías firmado voluntariamente. ¿Voluntariamente? Carmen dio un paso adelante. ¿De verdad cree que habría aceptado asumir millones de deudas si hubiera conocido la verdad? Amas a mi hijo, dijo Beatriz. ¿Acaso el amor no implica la disposición de compartir sus problemas? Carmen sintió como la rabia hervía por dentro. El amor implica honestidad. No trampas y manipulaciones. Beatriz sonrió irónicamente y regresó al sillón, pero no se sentó. Se quedó parada, apoyándose con la mano en el respaldo. Eres una niña ingenua, Carmen. ¿Crees que en el matrimonio todo debe ser por amor y romance? El matrimonio es un negocio. Una unión de 2 familias. Y en esta unión cada uno debe cargar con su parte de responsabilidad. Mamá, basta. Diego golpeó el puño sobre la mesa. El sonido resonó por la habitación, haciendo que todos se sobresaltaran. Estás cruzando todos los límites. No te pedí que te metieras. No te pedí que ordenaras ese coche. Beatriz se volvió hacia su hijo. Su rostro se volvió frío como el hielo. No pediste porque eres un débil, Diego. Siempre fuiste débil. Te crié, te di educación, tu difunto padre te ayudó a abrir el negocio. ¿Y tú qué? Te metiste en deudas y ahora lloras que tienes problemas. Intenté arreglar tus errores. Intenté salvar lo que quedaba. Diego guardó silencio. Querían usarme, dijo Carmen en voz baja pero clara, y todo esto sin mi verdadero consentimiento. Querían engañarme. Con tu consentimiento, corrigió Beatriz, enderezándose. Habrías firmado los documentos. Silvia te lo habría explicado en términos generales. Roberto dio un paso adelante, su voz era tranquila, pero en ella sonaba acero. Esto se llama fraude. Y por esto se puede ir a prisión. Beatriz se rió. Corto, despectivamente. ¿Prisión? ¿Lo dices en serio? No le robé dinero. No amenacé. Solo quería que firmara un par de papeles. Ella misma. ¿Dónde está el crimen aquí? Los documentos firmados bajo presión o engaño pueden impugnarse en el tribunal, dijo Roberto, especialmente si hay pruebas. Y las hay. La solicitud del coche con comentarios. Testigos. El conductor. El mismo hecho de que contrató a una abogada específicamente para este propósito. Beatriz dejó de sonreír. Miró a Roberto atentamente, evaluándolo. ¿Me está amenazando? Estoy constatando hechos, respondió Roberto con calma. Intentó engañar a mi hija. Y esto puede probarse. Beatriz lentamente se sentó en el sillón. Juntó las manos frente a sí en las rodillas. Su rostro adoptó una expresión pensativa. Está bien, dijo después de una pausa. Supongamos que tienen razón. Supongamos que realmente quería que Carmen firmara esos documentos. ¿Qué van a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Demandarme? ¿Y qué dará eso? Diego de todos modos se quedará con las deudas. Ustedes de todos modos vivirán con el miedo constante de que el banco se lo quite todo. Eso me dará la seguridad de que no intentará engañarme otra vez, dijo Carmen con firmeza. Y le dará a Diego la comprensión de con quién está tratando. Con una madre que está dispuesta a sacrificar su felicidad por dinero. Diego estaba parado en silencio, mirando a su madre. Luego lentamente,
pesando cada palabra, pronunció: rompo todos los lazos comerciales contigo. Ya no tienes relación con mi negocio. No tomas decisiones. No te metes en mi vida. ¿Entendido? Beatriz miró a su hijo como si él la hubiera insultado. Su rostro se distorsionó, en sus ojos brilló un dolor que inmediatamente escondió tras una máscara de frialdad. ¿Me eliges a ella en lugar de a mí? Su voz temblaba de emociones apenas contenidas. ¿A esta chiquilla que ni siquiera entiende con quién se casó? ¿Me eliges a ella en lugar de la madre que dedicó toda su vida a ti? Elijo la honestidad, respondió Diego con firmeza. Elijo vivir sin mentiras y manipulaciones. Elijo construir mi familia sobre la confianza, no sobre el engaño. Y si no puedes aceptar esto, entonces sí, la elijo a ella. Beatriz se levantó bruscamente. Sus ojos brillaban, ya sea de lágrimas o de rabia. Te arrepentirás de esto, Diego. Cuando te quedes en la calle sin un centavo, cuando el banco se lleve todo lo que tienes, entenderás que tenía razón. Entenderás que solo quería lo mejor para ti. Tal vez, asintió Diego, pero al menos sabré que seguí el camino honesto. Que no traicioné a la persona que amo. Que no convertí a mi esposa en rehén de deudas ajenas. Carmen tomó la mano de Diego y la apretó fuerte. Él respondió de la misma manera, y en ese apretón había más apoyo y amor que en todas las palabras. Es hora de que regresemos con los invitados, dijo Carmen, mirando a Beatriz. Pero si intenta meterse otra vez en nuestra vida, si intenta manipularnos o engañarnos nuevamente, iré a la policía. Con todas las pruebas. Y lo contaré todo. Beatriz guardó silencio. Se quedó parada en medio de la habitación mirándolos alejarse con mirada pétrea. Sus labios estaban fuertemente apretados. Puedes quedarte en el banquete, agregó Diego en la puerta, o irte. Decide tú misma. Pero ten en cuenta, como madre ya no tienes derecho a indicarme cómo vivir. Salieron del salón pequeño y cerraron la puerta tras de sí. Pasaron por el pasillo de regreso al salón de banquetes. Los invitados los recibieron con aplausos, alguien volvió a gritar en beso. Diego y Carmen se besaron, y el salón estalló en risas y nuevos aplausos. Roberto se detuvo en la entrada del salón. Es hora de que me vaya, dijo en voz baja a Carmen. Esta es su fiesta. Aquí estoy de más. Carmen se volvió hacia él. No estás de más. Me salvaste. Nos salvaste a ambos. Roberto negó con la cabeza. Solo hice lo que debía. Cuídate, Carmen. Y a él también. Asintió en dirección a Diego y se dirigió a la salida. Carmen lo miraba alejarse y sentía un extraño calor por dentro. Esto no era perdón. Pero era el comienzo de algo nuevo. El banquete continuó. Brindis, bailes, risas. Beatriz nunca regresó al salón. Alguien de los invitados preguntó dónde estaba, y Diego respondió que se sentía mal y se había ido. Nadie hizo más preguntas. Carmen bailaba con Diego bajo música lenta y pensaba en qué extraño había resultado este día. Una boda que casi se convierte en una trampa. Un padre que apareció después de 20 años de silencio. Un esposo que resultó ser más fuerte y más honesto de lo que ella pensaba. Y una suegra que estaba dispuesta a cometer un crimen para salvar lo que consideraba importante. ¿Qué haremos?, preguntó Carmen a Diego, acurrucándose más cerca. Nos las arreglaremos. Diego la besó en los labios. Nos las arreglaremos con todo. Juntos. Y en ese momento Carmen le creyó. De verdad le creyó. Porque pasaron por el fuego en el primer día de su matrimonio. Y resistieron. El banquete terminó tarde en la noche. Los invitados se fueron, dejando tras de sí copas vacías, servilletas arrugadas y la atmósfera de una fiesta que de todos modos se realizó. Carmen y Diego regresaron a casa en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo. La mañana del día siguiente comenzó con una llamada telefónica. Diego respondió, parado en la cocina con una taza de café en las manos. ¿Aló, Diego? Soy Silvia Campos. Necesitamos reunirnos. Diego se quedó inmóvil. La abogada.
Esa misma mujer que estaba sentada en la minivan con documentos. ¿Para qué? Tengo algo que contarles. Sobre la situación de ayer. Y sobre los planes de su madre. ¿Nos vemos a las 2 de la tarde en el café del teatro? Diego miró a Carmen. Ella estaba parada en la puerta observándolo. Está bien, acordó. Estaremos allí. Colgó el teléfono y se volvió hacia su esposa. Campos quiere reunirse. Dice que contará todo sobre los planes de mi madre. Carmen asintió. Entonces vamos. Y llevamos a mi padre. Él debe escuchar esto. A las 2 en punto los tres estaban sentados en una mesa en la esquina de una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Silvia Campos llegó puntualmente. Elegante, serena, con una carpeta de cuero en las manos. Se sentó frente a ellos y fue directamente al grano. Quiero disculparme, comenzó, por lo de ayer. No conocía todos los detalles. Beatriz Romero me contrató como abogada y me pidió que preparara documentos. Dijo que era un procedimiento previamente acordado. ¿Y usted le creyó? Preguntó Carmen fríamente. Silvia sostuvo su mirada. Soy una profesional. Hago lo que los clientes piden, si no contradice la ley. Beatriz me presentó la situación como un acuerdo familiar normal. Pero ayer por la noche me llamó y dijo que el plan había fracasado. Y entonces entendí que me habían usado. ¿Qué plan? Preguntó Diego. Silvia abrió la carpeta y sacó varios documentos. Estos son los papeles que debía darles a firmar, Carmen. El primer documento, consentimiento de aval por las obligaciones crediticias de Diego. El segundo, poder notarial para el derecho de disponer de su propiedad en favor de la familia. El tercero, acuerdo de responsabilidad conjunta por todas las obligaciones financieras. Carmen tomó los documentos y comenzó a leer. Con cada línea su rostro palidecía. Diego arrancó los papeles de las manos de Carmen y recorrió el texto con los ojos. Esto es esclavitud. Exhaló. Mamá quería hacer de Carmen mi esclava financiera. Esencialmente, sí, concordó Silvia. Estos documentos están redactados de manera que formalmente todo se vea legal. Consentimiento voluntario, firma, fecha. Pero de hecho es una trampa. Después de firmar, Carmen cargaría con la responsabilidad completa de sus deudas. Diego. Roberto tomó los documentos y los estudió atentamente. ¿Por qué vino con nosotros? Preguntó Carmen. ¿Por qué cuenta esto? Silvia guardó silencio. Porque no quiero ser parte de un esquema fraudulento. Soy abogada con 20 años de experiencia. Tengo reputación. Y no voy a perderla por Beatriz Romero. Además, ayer por la noche me llamó y exigió destruir todas las copias de los documentos. Dijo que si le contaba a alguien, destruiría mi carrera. Eso fue una amenaza. Y no tolero amenazas. Dios mío. Mi madre es una criminal, dijo Diego. No exactamente, corrigió Silvia. Formalmente no cometió un crimen. Ordenó un coche, contrató a una abogada, preparó documentos. Todo esto es legal. El problema es que los documentos fueron redactados con el propósito de engañar. Pero probarlo en el tribunal es difícil. Pero no imposible, dijo Roberto. Tenemos la solicitud de servicio de transporte con comentarios. Hay testigos. Están los mismos documentos. Esto es suficiente para mostrar la intención. Silvia asintió. Sí. Si quieren demandar, tienen posibilidades. Pero será un proceso largo y complicado. Carmen miró a Diego. ¿Y cómo está tu negocio? ¿Qué tan malo está todo? Diego suspiró. Muy malo. Deudas. 3 objetos sin terminar. El banco exige devolución del crédito en 6 meses. Si no encuentro el dinero, comenzará el procedimiento de quiebra. Perderé la empresa, el equipo, todo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Carmen en voz baja. Diego bajó la mirada. Me daba vergüenza. Pensé que me las arreglaría solo. Buscaba inversionistas, intentaba negociar con el banco, probaba reestructuración. Nada funcionó.
Y luego mamá dijo que tenía un plan. No pregunté los detalles. Simplemente esperaba que ella pensara en algo. Y pensó, sonrió amargamente Carmen. Usarme como colchón de seguridad financiero. Silvia puso sobre la mesa otro documento. Este es el extracto del banco sobre el crédito de Diego. Aquí están indicadas todas las condiciones, plazos, multas. Deberían estudiar esto cuidadosamente. Diego tomó el extracto y comenzó a leer. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. Aquí dice que si no hago el próximo pago en un mes, el banco tiene derecho a exigir la devolución anticipada de toda la suma. Y no puedo hacer el pago. No tengo dinero. Carmen miró a su padre. Roberto estaba sentado en silencio, escuchando atentamente. ¿Qué piensas?, le preguntó. Roberto reflexionó. Creo que la situación es seria, pero solucionable. Diego, ¿tienes activos? Inmuebles, equipo, algo más. Hay una oficina en el centro. 2 camiones. Equipo de construcción. Pero si vendo esto, no tendré con qué trabajar. Y si no vendes, la quiebra se llevará todo, señaló Roberto. Hay que calcular. Entender qué es más conveniente, vender parte de los activos ahora y pagar al menos parte de la deuda, o esperar la quiebra y perderlo todo. Diego asintió. Entiendo. Pero incluso si vendo todo, no alcanzará para el pago completo del crédito. Silvia intervino. Pueden intentar negociar con el banco sobre un plan de pagos. Si muestran que están dispuestos a cooperar, pueden hacer concesiones. Ya lo intenté, dijo Diego con tristeza. Rechazaron. Dijeron que hay demasiados riesgos. Carmen le tomó la mano. Diego, ¿y si vendemos mi apartamento? ¿Puedo ayudar? Diego la miró bruscamente. No. De ninguna manera. No permitiré que te metas en este pantano. Somos marido y mujer, recordó Carmen. Tus problemas son mis problemas. No en este caso, dijo Diego con firmeza. No permitiré que sacrifiques tu propiedad por mis errores. Roberto carraspeó. Entonces hay que actuar de otra manera. Diego, dijiste que tienes 3 objetos sin terminar. ¿Se puede vender alguno? ¿Al menos uno? Diego reflexionó. Un objeto está casi terminado a la mitad. Es un edificio residencial. Solo falta el acabado interior. Si encuentro un comprador que acepte terminar el proyecto, podría sacar buen dinero. ¿Cuánto?, preguntó Roberto. Alrededor de 6 millones. Eso es lo que se necesita, asintió Roberto. Diego se animó. Sí. Esto podría funcionar. Necesito encontrar un comprador. Silvia sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Diego. Tengo un cliente que se dedica a bienes raíces. Podría estar interesado. Llámele. Diga que es de mi parte. Diego tomó la tarjeta y asintió. Gracias. Silvia recogió los documentos y se levantó. Tengo que irme. Si necesitan algo, llamen. Ya no trabajo con Beatriz, así que puedo ayudarles. Se despidieron. Silvia se fue, dejándolos a los 3 en la mesa. Carmen miró a Diego. Encontraremos un comprador. Diego asintió. Sí. Es lo mejor que podemos hacer ahora. Roberto se levantó. Entonces tengo que irme. Ustedes se las arreglarán. Carmen se levantó y abrazó a su padre. Gracias. Por todo. Roberto torpemente le dio palmaditas en la espalda. Si algo, llama. Siempre estaré cerca. Se fue, y Carmen quedó a solas con Diego. Se quedaron sentados en silencio. Carmen, comenzó Diego en voz baja. Perdóname. Por todo. Por las deudas, por mi madre, por haberte metido en esta pesadilla. Carmen le tomó la mano. Nos las arreglaremos. Juntos. Diego asintió. Por primera vez en estos 2 días apareció en su rostro una débil sonrisa. Juntos. Esa misma noche Diego llamó al cliente de Silvia. Acordó una reunión para el día siguiente. El hombre resultó estar interesado y prometió venir a ver el objeto. Carmen mientras tanto se puso en contacto con sus colegas del trabajo. Preguntó si alguien tenía conocidos que necesitaran servicios de construcción.
Se encontraron varios contactos. Trabajaban coordinadamente, como un equipo. Y con cada día la situación comenzaba a verse un poco menos desesperada. Y Beatriz Romero estaba sentada en su casa y entendía, había perdido. Su hijo había roto los lazos con ella. La nuera conocía la verdad. La abogada había pasado al otro lado. El esquema se había derrumbado. Y ahora solo le quedaba observar cómo Diego intentaba salir del hoyo en el que ella misma lo había empujado. Las siguientes 2 semanas pasaron en un ritmo frenético. Diego se reunió con el cliente de Silvia Campos, le mostró el objeto sin terminar, llevó a cabo negociaciones. El comprador resultó ser un inversionista serio que buscaba proyectos prometedores. Aceptó comprar la casa por 6 millones bajo la condición de que Diego ayudara con el trámite de documentos. El trato se cerró rápidamente. El dinero entró en la cuenta y Diego inmediatamente se dirigió al banco. Y pagó el crédito. Cuando Diego salió del banco con los documentos firmados sobre el pago del crédito, llamó a Carmen. Listo, dijo, y su voz temblaba de alivio. El crédito está cerrado. Carmen cerró los ojos y exhaló. La tensión de las últimas semanas cayó, como un peso pesado de los hombros. Diego, es increíble. Lo lograste. Lo logramos, corrigió. Sin ti, sin tu padre, sin Silvia no habría podido. Por la noche estaban sentados en la cocina haciendo planes. Diego elaboró un plan de negocios para los próximos 2 años. Carmen ayudaba, proponía ideas, calculaba cifras. Los 2 objetos restantes podían terminarse con los nuevos contactos que ella había encontrado a través de sus colegas. Uno de ellos ya estaba listo para firmar un contrato. Necesitamos estabilidad, dijo Diego. Nada de proyectos arriesgados. Solo clientes probados y plazos claros. De acuerdo, asintió Carmen. Y nada de secretos entre nosotros. Si surgen problemas, hablamos de inmediato. Diego le tomó la mano. Lo prometo. Se quedaron sentados en silencio, disfrutando de un raro momento de paz. Pero esta paz no duró mucho. Al día siguiente su madre llamó a Diego. Necesitamos hablar, dijo Beatriz con tono frío. ¿De qué? Preguntó Diego, tensándose. De tu futuro. ¿Y de cómo vas a pagar la deuda sin mi ayuda? Ya pagué la deuda, respondió Diego. No necesito tu ayuda. Pausa. Luego Beatriz pronunció. ¿Vendiste el objeto en la calle de Piedra? ¿Esa casa que empezamos juntos? Sí. ¿Y qué? Ese objeto estaba registrado a nombre de una sociedad en la que yo parcialmente financié. Tengo una participación en esa empresa. No tenías derecho a venderlo sin mi consentimiento. Diego se heló. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué participación? La empresa es mía. Revisa los documentos, dijo Beatriz con tono helado. Hace 3 años aporté capital a tu sociedad. Firmaste un acuerdo por el cual obtuve el 20% de participación. ¿Lo olvidaste? Diego recordó. Hace 3 años, cuando apenas comenzaba a expandir el negocio, su madre efectivamente le dio dinero. Firmó algunos papeles sin leer mucho. Entonces parecía una formalidad. Mamá, ¿lo dices en serio? ¿Quieres impugnar la operación? Quiero que entiendas, sin mí no eres nada. No te las arreglarás. Nunca te las arreglaste. Y ahora te metiste en problemas aún mayores al vender mi activo sin consentimiento. Diego estaba furioso. Este no es tu activo. Es mi empresa. Revisa los documentos, repitió Beatriz y colgó el teléfono. Diego inmediatamente llamó a Silvia Campos. Ella llegó en 1 hora, estudió todos los documentos sobre la sociedad y confirmó los peores temores. Sí, Beatriz efectivamente posee el 20% de la empresa. Y por ley las operaciones grandes, como la venta de inmuebles, requieren el consentimiento de todos los fundadores. Vendiste el objeto sin su consentimiento. Ella puede impugnar la operación en el tribunal. Diego se sentó en la silla y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué hago? Silvia reflexionó. Hay 2 variantes. La primera, intentar llegar a un acuerdo con Beatriz. Pagarle una compensación por su participación en la sociedad.
Si acepta, el asunto se cierra. ¿Y la segunda? La segunda, demostrar que perdió el derecho a participar en la gestión de la empresa debido a conducta deshonesta. El intento de involucrar a tu esposa en un esquema fraudulento puede ser un argumento. Pero esto es largo y no es seguro que el tribunal acepte nuestro lado. Diego miró a Carmen. ¿Qué piensas? Carmen guardó silencio unos segundos. Luego dijo en voz baja. Creo que hay que llegar hasta el final. Tu madre intentó engañarme. Intentó usarnos a ambos. Hay que poner punto final. Diego asintió. Entonces preparamos la demanda. Con todas las pruebas. Y le mostraremos cómo puede terminar esto si continúa intentando manipular. Silvia aceptó encargarse del caso. Pasó una semana preparando los documentos. Reunió todas las pruebas del esquema fraudulento. Elaboró una demanda detallada con la exigencia de excluir a Beatriz de la composición de fundadores de la empresa basándose en conducta deshonesta y abuso de derechos de participante. Cuando todo estuvo listo, Diego llamó a su madre. Necesitamos reunirnos, dijo fríamente. Tengo documentos que debes ver. Beatriz aceptó. Se reunieron en la misma cafetería donde recientemente había sido la reunión con Silvia. Beatriz llegó sola, sin abogado. Se veía segura, incluso ligeramente arrogante. Te escucho, Diego, dijo, sentándose en la mesa. ¿Qué querías mostrarme? Diego en silencio puso ante ella una gruesa carpeta. Beatriz la abrió y comenzó a leer. Con cada página su rostro palidecía. Pasaba los documentos lentamente, leyendo cada palabra. La demanda estaba elaborada impecablemente. En ella se describía detalladamente el esquema que Beatriz intentó realizar, preparación de documentos que harían a Carmen deudora solidaria sin su comprensión real de las consecuencias. Se adjuntaban copias de la solicitud de servicio de transporte con comentarios comprometedores, copias de los mismos documentos para firma, testimonio de Silvia Campos, que estaba lista para actuar como testigo contra Beatriz. Más adelante seguía la fundamentación de la exigencia. Beatriz Romero sistemáticamente abusaba de los derechos de participante de la sociedad, actuaba deslealmente, intentó usar su posición para cometer acciones fraudulentas. Tal conducta es incompatible con la participación en la sociedad y causa daño a la reputación de la empresa. Al final del documento había una evaluación jurídica. Con la presencia de tales pruebas el tribunal con alta probabilidad tomaría la decisión de excluir al participante de la sociedad sin pago de compensación por la participación. Más aún, las acciones de Beatriz podían calificarse como tentativa de fraude, lo que podía conllevar persecución criminal. Beatriz terminó de leer y lentamente cerró la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. Levantó la mirada hacia su hijo. ¿Realmente estás dispuesto a demandarme? Su voz era baja, pero en ella sonaba acero. Si no dejas de meterte en nuestra vida, sí, respondió Diego con firmeza. Te di una oportunidad. Cruzaste la línea. Ahora tienes opción, o sales voluntariamente de la composición de fundadores, o vamos al tribunal. Y entonces no solo perderás, sino que arriesgas a recibir un caso criminal. Beatriz guardó silencio. Miraba la carpeta ante sí, luego a su hijo. En sus ojos luchaban la rabia y el cálculo. ¿Entiendes lo que haces? Preguntó. Te alejas de la madre que toda tu vida te crió. Por alguna chica que casi ni conoces. Me alejo de la persona que intentó destruir mi familia en el primer día después de la boda, respondió Diego. Mamá, te amo. Pero no permitiré que me manipules a mí y a mi esposa. Tienes 3 días para pensarlo. O firmas el acuerdo de salida voluntaria de la sociedad, o presentamos esta demanda en el tribunal. Beatriz tomó la carpeta, se levantó de la mesa. Lo pensaré, dijo fríamente y salió de la cafetería. 3 días Diego esperó la respuesta. Carmen lo apoyaba, pero veía qué difícil le resultaba este enfrentamiento con su madre. Al tercer día Beatriz llamó. Acepto, dijo brevemente. Envía el acuerdo. Lo firmaré. Silvia Campos rápidamente preparó el acuerdo de salida de Beatriz de la composición de fundadores. Su participación se valoró en 250.000, un precio de mercado justo al momento de la salida.
Beatriz firmó los documentos sin palabras innecesarias, recibió el dinero y desapareció de la vida de Diego. Cuando todo terminó, Diego estaba sentado en el balcón mirando la ciudad. Carmen salió hacia él, lo abrazó por los hombros. ¿Estás bien? Diego asintió. Sí. Solo. Extraño. Ella misma retrocedió. Entendió que perdería. Le diste una opción, dijo Carmen en voz baja. Una salida digna. Fue lo correcto. Sé. Pero igual es difícil. Carmen se sentó a su lado. Diego, hiciste lo correcto. Nos protegiste. Protegiste nuestro futuro. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Diego la abrazó. Gracias. Por estar a mi lado. Por creer en mí. Se quedaron sentados en silencio, observando cómo la ciudad se sumergía en las luces nocturnas. Unos días después Carmen se reunió con su padre. Acordaron verse en la misma cafetería donde todo comenzó. Roberto llegó a tiempo. Se sentó frente a su hija y sonrió. Escuché que se las arreglaron. Felicidades. Carmen asintió. Gracias. Sin ti esto no habría sido posible. Roberto negó con la cabeza. Ustedes mismos se las arreglaron. Yo solo estuve en el momento adecuado en el lugar adecuado. Carmen lo miró. No solo estuviste. Viniste. A pesar de que no tenías derecho. A pesar de que te odié 20 años. Roberto bajó la mirada. No pido perdón, Carmen. No tengo derecho. No te perdono, dijo Carmen en voz baja, por haberte ido. ¿Por qué mamá murió sola mientras tú te escondías en algún lugar? No puedo perdonar eso. Roberto asintió. Entiendo. Pero estoy agradecida, continuó Carmen, por haberme salvado. Por no haber pasado de largo. No regresaste a mi vida. Simplemente estuviste donde hacía falta. Y eso. Eso significa mucho. Roberto levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Eso es todo lo que podía hacer. Tal vez con el tiempo podamos construir algo nuevo. No una relación de padre e hija. Pero algo propio. Honesto. Roberto apretó su mano. Estaré feliz. Se quedaron sentados un poco más, hablaron de la vida, de los planes. Luego se despidieron y se separaron. Carmen caminaba por la calle y sentía que algo había cambiado por dentro. No perdón. Pero aceptación. Aceptación de que el pasado no se puede cambiar. Pero se puede construir el futuro. Diego mientras tanto terminaba los proyectos restantes. Los nuevos contactos que Carmen encontró trajeron pedidos estables. La empresa comenzó a recuperarse. Lentamente, pero con seguridad. La vida entraba en un cauce normal. Beatriz no volvió a llamar. No intentó contactar. Desapareció de sus vidas tan repentinamente como una vez Roberto desapareció de la vida de Carmen. Diego a veces pensaba en ella, pero no llamaba. Entendía, ahora así sería mejor para todos. Medio año después Carmen se enteró de que estaba embarazada. Cuando se lo contó a Diego, él lloró. Por primera vez en todo este tiempo se permitió mostrar debilidad. La abrazó y lloró, repitiendo, gracias. Gracias por todo. Estaban sentados en la cocina, tomados de las manos, y hacían planes. La habitación del bebé. El nombre. El futuro de su hijo. Un futuro que construían juntos. Honestamente, sin mentiras y manipulaciones. Carmen llamó a su padre y le comunicó la noticia. Roberto guardó silencio unos segundos, luego dijo en voz baja, estaré feliz de conocer a mi nieto. Si me lo permites. Te lo permitiré, respondió Carmen. Acordado, dijo Roberto. La vida continuaba. Con sus problemas, alegrías, desafíos. Pero lo principal era que pasaban por todo esto juntos. Diego y Carmen aprendieron a confiar completamente el uno en el otro. Aprendieron a decir la verdad, incluso cuando es desagradable. Aprendieron a defender su familia de quienes intentan manipularlos. Así terminó la historia sobre una boda que casi se convierte en una trampa.
Y comenzó la historia de una familia que pasó por el fuego y salió más fuerte. Una historia en la que incluso aquellos que se fueron hace muchos años pudieron regresar no para pedir perdón, sino simplemente para estar cerca cuando más se necesita. Y en algún lugar en otro extremo de la ciudad Beatriz Romero estaba sentada en su casa mirando la fotografía del pequeño Diego. Tal vez con el tiempo entienda sus errores. Tal vez algún día aprenda a amar sin controlar, a ayudar sin manipular. Y entonces, posiblemente, tendrá la oportunidad de conocer a su nieto. Pero eso dependerá solo de ella misma, de su disposición a cambiar y aceptar las reglas que establecieron Diego y Carmen. La puerta no está cerrada para siempre. Pero ya no tiene la llave de la vida de su hijo, solo queda esperanza.